la deuda francesa asciende a 3.300.000 millones de euros, equivalente a más de 60.000 euros por cada habitante mayor de 20 años. Sí, es una cantidad abrumadora. Pero Francia ya ha vivido situaciones similares, alguna vez ha quebrado. Y sobre todo, ¿qué nos puede enseñar la historia del país sobre este tema? Les propongo descubrir hoy y en unos minutos lo que en realidad es una larga tradición francesa, el no pago de sus deudas. Nuestra historia comienza en el siglo XIV con Felipe IV el Hermoso, nieto del rey de Francia, San Luis. Él hereda grandes deudas y debe financiar una costosa guerra contra los flamencos. Su solución es la extorsión. Felipe el Hermoso toma prestado por la fuerza de los burgueses ricos, confisca propiedades de banqueros lombardos y judíos y devalúa la moneda. Pero su golpe más famoso sigue siendo el increíble caso de los templarios. Así fue como, el 13 de octubre de 1307, en una operación secreta magistralmente orquestada por Guillermo de Nogaret, su asesor cercano, los templarios franceses son arrestados y torturados al alba, acusados de herejía. La corona confisca su riqueza y luego entrega solo una parte al caballero hospitalario. Después de Felipe el Hermoso, la bancarrota se convierte en la norma francesa, de la cual aquí hay algunos ejemplos. Durante las guerras de Italia, bajo Enrique II, este pide préstamos masivos y no paga lo que había prometido. Las guerras de religión. Enrique IV y su ministro Sully bajan las tasas de interés y dejan de pagar algunos préstamos. En este caso, aprovechan el respiro que les ofrecen estas maniobras contables para reformar eficazmente la economía francesa, permitiéndoles tener las cuentas equilibradas. Unos años después, durante la Guerra de los 30 años, Mazarino, un hombre de Estado francés, suspende el pago de las rentas que servían como tasa de interés para los prestamistas aristocráticos, y luego simplemente declara la bancarrota. Las largas guerras de Luis XIV en 1710, su ministro de Marais devalúa la moneda y reduce a la fuerza las rentas debidas a sus acreedores. En 1715, tras la muerte de Luis XIV, la situación financiera del Estado era catastrófica. Tiene 2.000 millones de libras de deuda, equivalente al 80% del Producto Interno Bruto del país, o 10 años de ingresos del Estado. En las arcas solo quedan 800.000 libras. El Estado busca progresar declarando una bancarrota parcial, pero aún resulta muy insuficiente. Francia está al borde del abismo. Entonces interviene John Lass, un fascinante y rico escocés de 45 años, e intentará lo imposible. En 1716, el ASSE crea un banco general que emite billetes. Estos billetes están respaldados por las ganancias de una empresa colonial estatal. Es sobre la Compañía de Occidente que monopoliza el comercio con las Antillas y Luisiana. Posteriormente, los títulos de deuda previos se canjean por acciones de la misma empresa, absorbiendo así una fracción de la deuda estatal. Este sistema luego tiene un éxito increíble. Una comunicación brillante y perspectivas alentadoras hacen que los inversionistas se peleen por participar. Las acciones de la compañía, que gradualmente absorbe a las demás compañías coloniales francesas, incluyendo la renombrada Compañía de las Indias Orientales. En enero de 1721, una acción de la compañía alcanza la asombrosa suma de 18.000 libras esterlinas, lo que equivale, para que se den una idea, a cientos de miles de euros actuales. En realidad, acaba de aparecer la primera burbuja financiera de la historia, pues los precios ya no tienen relación con la realidad. Esta situación hace que en mayo de 1720 el sistema colapse en solo unos días debido a un pánico especulativo. Se observan disturbios frente a las oficinas de la compañía y del Banco General. El resultado, pues sí, una nueva bancarrota para el Estado, pero también una deuda reducida gracias al sistema de AAS, lo que permitió que las finanzas del reino volvieran a avanzar. Esto ha dejado atrás a inversionistas arruinados y una grave crisis de confianza. Pero es la Revolución Francesa la que experimentará la quiebra más espectacular. Los revolucionarios heredan las deudas reales y deciden una solución radical: emitir asignados, billetes garantizados por el valor de los bienes confiscados a la Iglesia. El problema es que la tentación es demasiado grande para los gobernantes actuales. En vez de limitarse a los 2 o 3 mil millones que valían esos bienes, el Estado imprime billetes desenfrenadamente, provocando una inflación descomunal.
Consecuencia, entre 1791 y 1797, el asignado pierde casi el 99.9% de su valor, causando una nueva crisis de deuda en el país. Debido a esto, en septiembre de 1797, el directorio, régimen político a cargo del país en ese momento, declara una nueva bancarrota. A esto se le llama la quiebra de los 2/3. El Estado consolida 1/3 de su deuda, pero perjudicará al acreedor con los 2/3 restantes, intercambiando esa deuda por bonos vinculados a los bienes nacionales, es decir, el conjunto de bienes que fueron confiscados al clero, a la corona y a ciertos aristócratas. Imaginemos que una propiedad confiscada en la Revolución vale 1000 bonos, para visualizar el principio. Si tienen esos bonos y quieren intercambiarlos por la propiedad estatal, pueden hacerlo. El Estado debe entregar la tierra a cambio de esos bonos. Sin embargo, en la práctica, la deuda restante estaba en manos de pequeños acreedores que tenían solo unas cuantas unidades de bonos, no miles. En otras palabras, imposible canjear el bono de oro por un bien. El golpe final se da al año siguiente, cuando el Estado implementa una ley que estipula que solo se aceptará moneda de oro y plata para adquirir esos mismos bienes nacionales, enterrando definitivamente el valor de los bonos. Aunque fue desviado de manera poco sutil, esto es en realidad una verdadera quiebra. Los acreedores pierden todo, mientras el Estado recupera el equilibrio presupuestario a costa de su credibilidad ante el público. Los métodos cambian en el siglo XX. Ya no hay quiebras declaradas por el Estado, pero la inflación se convierte en el arma de destrucción masiva de las deudas. Después de 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Con una deuda al 160% del Producto Interno Bruto, Francia elige organizar la inflación con tasas de interés artificialmente bajas. El resultado, los ciudadanos franceses reembolsan la deuda del Estado mediante, y aquí cito al historiador especialista en el tema, Patrice Bobot, la reducción de su consumo y la ruina de sus ahorros. Sin embargo, los 30 gloriosos permiten un reequilibrio reduciendo la deuda del Estado en 1968 a solo el 18% del valor de su Producto Interno Bruto, pero en 1981 todo cambia. 3, 2, 1 con la llegada de François Mitterrand. Según las palabras del expresidente de la Academia de Ciencias, Bernard Menier, se pasa de la deuda de inversión a la deuda de gasto corriente. Ya no se pide prestado para invertir en el futuro, sino más bien para satisfacer demandas y apoyar, o incluso mantener artificialmente, una parte de la economía del país. Hoy en día, con 3.300.000 millones de euros de deuda, Francia se encuentra en una situación objetivamente grave, pero históricamente familiar. No obstante, existe una diferencia esencial con lo visto hasta el momento. Francia ha conocido un periodo de paz de más de medio siglo. Otra diferencia importante con el pasado es que la mayoría de los prestamistas eran franceses, y si no lo eran, podían ser despojados fácilmente por la fuerza. Actualmente, la mitad de los acreedores del país son extranjeros y el país no puede extorsionarlos de ninguna manera. ¿Una condonación parcial de su deuda o mejores tasas de interés? Una bancarrota francesa tendría así consecuencias nacionales, por supuesto, pero también internacionales. El ejemplo griego de 2010 nos lo recuerda. Para evitar el impago, Grecia tuvo que reducir drásticamente sus gastos y buscar nuevas fuentes de ingresos, provocando una terrible crisis social en el país, al mismo tiempo que causaba una crisis de confianza a nivel internacional, casi arrastrando a España, Italia y Portugal, en lo que no fue nada menos que una crisis de la deuda. De esta historia se pueden aprender las siguientes lecciones. Las soluciones tradicionales francesas de bancarrota, inflación y despojo de acreedores al no pagar la deuda siguen siendo teóricamente posibles. Sin embargo, aplicar estas soluciones hoy en día corre el riesgo de desestabilizar duraderamente al país y, como mínimo, a Europa. Otras soluciones se han mencionado en el debate público: inmovilizar o incluso confiscar el ahorro, aumentar aún más los impuestos de un país que objetivamente ya está muy gravado, o incluso vender algunos activos franceses, aunque perfectamente defendibles en una situación de emergencia. Estas soluciones tienen un impacto limitado a corto plazo y un impacto negativo a largo plazo, siempre que no se aborde la causa estructural de la deuda. Entonces, ¿cuál es la alternativa? De hecho, el Estado francés tiene un alto nivel de gasto para un resultado que está regularmente en el centro del debate público.
El crecimiento anual de la economía francesa, crucial para los ingresos estatales, ha retornado a niveles preindustriales. Estos dos factores deben estar en el centro de cualquier estrategia que busque resolver este problema de manera duradera. La historia nos enseña una lección fundamental. Un Estado puede despojar a sus acreedores múltiples veces, pero cada bancarrota genera una pérdida duradera de estabilidad, prosperidad y credibilidad para el país en cuestión. En un mundo globalizado, estos tres elementos son fundamentales para que un país mantenga el control de su destino. Francia ha sobrevivido a siglos de bancarrota, pero sabrá elegir otro camino. Bueno, la historia nos lo dirá. ¿Y usted cuál es su opinión sobre este tema? Coméntenos si le gustó, si disfrutó este documental, compártalo y suscríbase para más contenido histórico. Hasta luego.